Hirschberg, ¿no? Bien, entonces, ahora, los grados, según los grados, podemos cuantificar cuántas dioptrías prismáticas ya es la desviación del paciente. Ustedes saben que una desviación se mide con prisma, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo tengo 15 grados, quiere decir que en prisma viene a ser el doble, ¿no? Sería 30. Si tengo 30 grados en un Hirschberg, en prisma sería 60, y si es que hay 45 grados, en prisma sería 90. Entonces, de esa forma se puede cuantificar también los prismas, ¿ya? Ahora, hay una fórmula o hay una regla, como en este caso, que usan los estrabólogos, los cirujanos, para operar estrabismo, ¿no? ¿Cuánto van a cortar del músculo? 1 milímetro, 2 milímetros, y eso es en base al grado o la cantidad de prisma, ¿no? Si, por ejemplo, encontraron 12 dioptrías prismáticas, tienen que cortar 1 milímetro, ¿no? Para corregir ese desalineamiento, ¿ya? Y así, este cuadrito, pues, lo utilizan más los estrabólogos, ¿no? En cambio, este cuadrito de acá es a grosso modo, ¿no? Para cuantificar a grosso modo, dar un cálculo nada más cuánto es en prismas según el grado. ¿Listo? Bien. A ver, entonces aquí hay unos casitos. A ver, Alfredo, ¿cómo sería este Hirschberg? Sí, profe. El ojo derecho sería en forma positiva. No estamos en capa. En capa se pone Ya, positivo, negativo, cero, ¿cierto? Aquí en ya. Hirschberg registramos descentrado, la dirección, El ojo cuánto derecho cae. está descentrado. ¿Qué dirección? El ojo izquierdo está Dirección descentrado. temporal, superior, inferior. Eh, temporal. Ya, muy bien. Descentrado, temporal, ¿cuántos grados? 45 creo que parece. 45 es cuando en el limbo, ¿ah? Cae en el limbo. Oh, está en 15. En 15, ¿no? Bordes 15. pupilares 15. Ah, 15 está, profe. Ya. Entonces, de nuevo, descentrado, temporal, 15 grados. ¿Y ojo? Izquierdo. Muy bien. Listo. A ver, Cristian. Sí, profe. A ver, Cristian, dime el registro de este quillo. Tiene un descentrado nasal de Ya. 45. Ok. ¿Qué ojo? Izquierdo. Muy bien. Carolina. Desviación lado nasal a 45 grados. Muy bien. ¿Nasal sería? ¿Descentrado nasal? No, perdón, pero temporal. Temporal, ¿cierto? Sí, temporal, profe. ¿Qué ojo? Izquierdo. Muy bien. La desviación del ojo sí es hacia el lado nasal, ¿cierto? Pero el registro va en base al reflejo, ¿ya? Sí, me equivoqué, profe, tiene razón. A Profe, yo ver, puedo participar. Andrés, después un momentito. Andrés, Andrés no sé, no está en clase, ¿no? A ver, Carlos, Profesor, esa ahí es una desviación temporal
con 45 grados el ojo derecho. Con 30 aparece. profe. Parece 30, ¿no? Sí. Ya. 30. Muy bien. Entonces, de esa forma se vamos a registrar el ejercicio, ¿ya? De esa forma se va a registrar el ejercicio. Bien, ahora pasamos a hablar del cover test. Ya, a ver, el cover test es un examen que evalúa forias y tropias. Entonces, primero hay que conocer qué es una foria. ¿Alguien me puede decir qué es una foria? ¿Alguien ha escuchado qué es una foria? Es una desviación intermitente, profesor. No es constante. Una desviación intermitente, ya. A ver, Alfredo, ¿qué dices? Cristian, es una foria. Carolina, No, profe, no sé. ya, ¿Es un estrabismo? ya, ok, muy bien. Entonces, vamos a comentar, hablar un poco sobre estas desviaciones, ¿ya? La foria y la tropia, para empezar, son desviaciones oculares, ¿ya? Son desviaciones oculares, ¿ok? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia, no? Vamos a ver, entonces vamos a hablar primero de la foria, ¿ya? La foria. Profe, ¿la folia es igual que la tropia? No, No, son diferentes. Ay, Ya, la foria, hemos dicho que es una desviación ocular, ¿cierto? Pero es una desviación que está oculta. amor, no me ríes. Está Te escondida. pregunto porque tú como dices que no hago nada, que para echada todo el día. Tatiana, tu audio. Carolina, por favor, no ¿De qué queremos pelea? enterarnos de uno menos. Perdón, perdón, perdón. Por favor, Carolina. Ya, seguimos. Entonces, la foria, estamos diciendo que es una desviación oculta, ¿no? Camuflada, escondida. Todos tenemos foria, ¿no? Todos tenemos forias, ¿ya? Pero no se nota que está desviado, ¿cierto? No se notan los ojos que estamos así, un ojo para una dirección, otro para otra dirección, no. Está escondida esta desviación. Es latente, ¿no? O sea, quiere decir que está escondida, ¿ya? Que está camuflada. Ustedes cuando se van a dormir o cuando cierran los párpados, el ojito se desvía hacia una dirección. Hay tipos de direcciones, ¿no? Por ejemplo, hay uno que se llama exodesviación. Exodesviación. La exo, por ejemplo, es cuando se desvía hacia el lado temporal el ojito, ¿no? ¿Ya? Pero cuando abre los párpados, automáticamente se alinea. Ah, interesante, ¿no? Cuando ustedes cierran los párpados, el ojito se desvía hacia el tipo de desviación que tenga el paciente. Exo es cuando el ojito se va hacia afuera, ¿no? Y el otro se llama endo, escucha, endo. Endo es cuando el ojito se va hacia la parte nasal, hacia adentro, ¿ya? ¿Ok? Pero repito, cuando es foria, cuando se abren los párpados, ¿ya? Entonces, para no ver doble, los ojitos automáticamente se alinean, inmediato, son segundos. Porque si no, imagínense, si que abrimos los párpados y los ojos están hacia afuera o hacia adentro, vamos a ver doble, ¿no? Porque no vamos a coincidir viendo una imagen, no coinciden los ejes visuales. Pero ¿por qué no vemos doble?
Porque los músculos de los ojos trabajan, ¿ya? Trabajan para alinear, para compensar esta desviación. Pero hay una habilidad en especial que se llaman reservas fusionales, de fusión, reservas fusionales. Estas reservas es la fuerza de los músculos o la capacidad que tienen los músculos para compensar la foria. ¿Ya? Si desean ahorita busquen, por ejemplo, ¿qué dice reservas fusionales? Ahora te doy un minuto. Busquen qué cosas, reservas fusionales, de fusión, ¿eh? No funcionales, no. Fusionales, de fusión. Ahí, vamos a ver qué concepto tienen las reservas fusionales. Ahora, ustedes, por ejemplo, cuando están ebrios, ¿no? Cuando se han pasado de copas, las reservas disminuyen. Ya no tiene esos músculos la misma fuerza, la misma capacidad, ¿no? Por eso a veces en la foto salen con un ojo desviado, ¿cierto? Porque ya no puede compensar estos músculos, estas reservas ya se agotaron, ¿ya? ¿No? Por eso es la broma, ¿no? A veces cuando estamos ebrios y te preguntan, ¿cuántos dedos ves acá? ¿Cierto? Porque si es que ya no hay reservas, vamos a ver doble, ¿no? Otro ejemplo, hay pacientes que se quejan cuando llegan a consulta y dicen, doctor, yo cuando después de trabajar, en la tarde empiezo a ver doble por momento. Ah, quiere decir que ya sus reservas se agotaron y esa foria ya se convirtió en tropia. Entonces, la tropia ya es algo que se manifiesta, ¿no? Ya se puede notar, se desvía el ojito, ¿sí? En cambio, la foria no. La foria está escondida. ¿Gracias a quién? A las reservas, ¿no? Las reservas funcionales compensan. A ver, ¿quién encontró qué es reservas funcionales? Yo, profe. A ver, te escuchamos. Profe, yo, Es la capacidad funcional de los músculos extraoculares para neutralizar las forias en visión cercana y en visión lejana. Muy bien. Otra vez, por favor, ¿puedes repetir? Consiste en la máxima capacidad funcional de los músculos extraoculares para neutralizar las forias en visión cercana y en visión cercana. No, visión lejana y cercana, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Ves? Se da cuenta, se entiende. A ver, Carolina, ¿qué encontraste? profe, yo también encontré lo mismo, pero hay aquí, por ejemplo, dice, sirve para conocer la capacidad del sistema visual para converger o diverger sin tocar la acomodación. Las reservas funcionales son realmente capacidad que le queda al paciente para converger o diverger tras haber compensado su heterofobia horizontal. Muy bien. Cuando habla de... En vertical también, Sigue, termina. en vertical también se miden cuando existe alguna heterofobia vertical y se puede ampliar aplicar la misma definición. Muy bien. Cuando habla de heteroforia, o sea, quiere decir a la exo, endo, hiperforia, hipoforia, ¿no? O sea, las forias verticales y forias horizontales. ¿Alguien más encontró? Cristian. Profesor, he encontrado algo así como casi similar, que dice es la cantidad o grado de movimiento de convergencia y divergencia, convergencia vertical, manteniendo la fusión. Es concepto similar al de amplitud de fusión, pero considerando los diferentes tipos de divergencia de forma separada. Muy bien. Ustedes ya conocen qué es una convergencia, ¿no? ¿Quién trabaja en la convergencia? ¿Qué músculo? Recto medio. ¿Quién hace convergencia? Los rectos medios, ¿cierto? Sí, profe. ¿Quién hace divergencia? Recto lateral. Recto lateral, ¿no? Carolina, Profe, dígame.
Una exoforia, ¿qué es una exoforia? ¿Te acuerdas? ¿Hacia dónde está desviado el ojito cuando hablamos de exo? ¿Hacia afuera Hacia o hacia afuera, adentro? hacia afuera, Hacia afuera, muy bien, ¿no? Y una endo, hacia adentro. ya, muy bien. Entonces, si tenemos un paciente, imagínate tú que tú tienes exoforia, ¿ya? ¿Quién va a trabajar para compensar esa exoforia? ¿La convergencia o la divergencia? ¿Quién se va a activar ahí? La divergencia. Entonces el ojito se va a abrir más. Si tiene exoforia el paciente, o tú tienes exoforia, ¿quién va a trabajar para No, compensar, para bloquear eso? la, La convergencia la para que convergencia, la convergencia. La convergencia. El recto. Cuando un paciente tiene exoforia, las reservas funcionales, los efectos medios, trabajan más para compensar esta desviación. Si un paciente tiene endoforia, que es ciclosofo hacia adentro, ¿cierto? ¿Quién trabaja aquí? Las reservas funcionales, los músculos rectos laterales, ¿no? Para abrir los ojitos y alinear los ojos para que el paciente no vea doble. Entonces, de esa forma funciona estas desviaciones con estas reservas, ¿ya? Pero ya cuando hablamos de tropia, ahí no existe reservas. Ya no hay reservas, ya el paciente está desviando, entonces quiere decir que las reservas se agotaron. ¿Ok? Entonces, estas reservas que les estoy hablando ahora, estas reservas se pueden evaluar a un paciente. ¿Cuánto es su reserva de un paciente? ¿No? Hay exámenes que ya eso ustedes lo van a ver el próximo siglo, cuando hablamos de visión binocular. Hay exámenes que evalúan sus reservas del paciente, ¿no? Hace ratito le estaba comentando, ¿no? Que hay pacientes que se quejan que ven doble por momentos, sobre todo cuando terminan su jornada laboral. Quiere decir que sus reservas están deficientes, ¿no? Desgastados, ya se agotaron. Y para rehabilitar las reservas del paciente. Bien, entonces, la foria viene a ser eso, ¿ya? Una desviación oculta, ¿ok? ¿Por qué está oculta esta desviación? O escondida, o latente. Porque las reservas funcionales las esconden. La compensa, ¿no? O la bloquea. Muy bien, así es, perfecto, ¿ya? Entonces, la foria, ¿se entiende? ¿Se entiende que es una foria ahora, Carolina? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces es una desviación, ¿no? Ocular que está oculta, ¿ya? No se nota, ¿no? O también, o desviación latente también, ¿no? No manifiesta. En cambio, la atropia, ya pasamos a la atropia. La atropia ya es una desviación, pues que sí, ¿no? Se nota, se manifiesta, ¿no? Ya, entonces la atropia sí es una desviación ocular, pero esto sí se manifiesta, ¿no? ¿Cierto? Ya el paciente ve doble, ¿cierto? Esa es la diferencia. Aquí ya no hay reserva, aquí ya no se puede hablar de la reserva, ¿no? Esto es lo que llamamos estrabismo, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer el cover test es para diagnosticarse que el paciente tiene foria o tiene tropia, ¿de acuerdo? Por ahí le escuché decir a alguien que sí había dicho algo de intermitente, ¿no? No, la foria no es intermitente, ¿eh? Porque es una desviación que está escondida, ¿no? Ahora, la tropia sí se puede hablar que puede ser intermitente. Hay tropias que son intermitentes, ¿no? Quiere decir que por rato está como foria y por rato está como tropia, ¿ya? O sea, esos pacientes, por ejemplo, que ven doble por momentos, ¿por qué ve doble? Porque ya su foria desapareció, ¿no? Sus reservas ya se agotaron y ya se convirtió esa foria, pasó a ser tropia, ¿cierto? Entonces ahí empieza a ver doble. Pero por rato parpadea y otra vez ve una sola imagen. Por rato pasa un tiempo y otra vez ve doble, así. En ese plan está, ¿no? Foria, tropia, pues se llama intermitente, ¿no? Se llama tropia intermitente.
Entonces, con el cover test se evalúa todos estos tipos, si la foria es constante, perdón, la atropia es constante o es intermitente. Entonces, vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar sobre las atropias, ¿no? Entonces, constante. ¿Qué quiere decir constante? Que siempre está desviado el ojito. Desde que llega a consulta el paciente, ya está con el ojito desviado. Lo contrario sería intermitente. ¿Ok? Quiere decir que solamente está por rato, ¿no? Por rato, ¿ya? Entonces, la constante es siempre, o sea, siempre está desviado. En cambio, la intermitente, ¿no? Por ratos nada más. ¿Sí? Momentáneo, ¿no? Ya, esa es la diferencia. En una atropia constante, o sea, quiere decir que siempre está desviado. En una atropia intermitente, desvía por momentos, ¿no? Por rato, nada más. ¿Listo? Esa es una clasificación. Ahora, en el caso de las forias, siempre una foria va a ser binocular. Recuerden esto siempre. Vamos a hablar desde ahora ya. La foria es binocular. Si es que yo tengo foria en un ojo, también va a tener otro ojo. En cambio de la atropia sí es relativo. Puede ser monocular, pero bueno, esto se habla en test monocular. Pero aquí como habilidad, vamos a hacer unilateral, puede ser un solo ojo, unilateral, o bilateral, o sea, en ambos ojos. ¿Ya? Entonces, hay tropias ojo derecho, hay tropia en el ojo izquierdo, o tropias alternante, ¿no? En ambos ojos. ¿Ya? Entonces, podemos encontrar en el paciente tropia en un solo ojo o en ambos ojos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, borramos todo esto. Entonces, habíamos dicho que el paciente puede tener exodesviación, endodesviación, hiper o hipo, ¿no? Ya. ¿Cómo era una exodesviación? Hacia el lado lateral. Teóricamente está en posición lateral, muy bien. Una endodesviación, Nasal. muy bien. Una hiperdesviación, Hacia arriba. muy bien, en dirección superior, ¿no? Y una hipodesviación, Hacia abajo. Inferior. ok. Entonces, eso también es importante conocer antes de hablar del cover test, ¿ya? Entonces, hay muchos puntos que ustedes deben tenerlo presente. Por ejemplo, uno, que es una foria, ya lo hemos discutido un poco, que es una atropia, también, ¿no? Que se manifiesta, siempre está desviado, pero también hay por momentos, ¿no? Que se llama atropias intermitentes, ¿ya? Y hay atropias constantes también. ¿Qué más hemos hablado de la atropia? Que puede ser en un ojo, perdón, que puede ser en un ojo o que puede ser en ambos ojos. A comparación de la foria, ¿no? La foria siempre se va a dar en ambos ojos, ¿ya? En ambos ojos. Profesor, disculpe, una consulta. ¿No Sí. podríamos, a veces quizás se puede confundir una foria con una atropia intermitente? ¿Cómo lo diferenciamos? Una foria con una atropia intermitente. Sí. Ok, buena pregunta. Para eso nos sirve, miren, ¿no? A veces uno tiene duda de eso, ¿no? Y está bien tu pregunta. Para eso nos sirve el examen. ¿Dónde está? Aquí nos tocaba motilidad. Para eso nos sirve el examen, por ejemplo, de cover test, ¿no? El cover test es un examen muy importante. Acá está. El cover test nos va a indicar, ¿no? ¿Qué tipo de desviación tiene mi paciente? ¿Ya?
y si es que es foria intermitente o foria constante, perdón, tropia intermitente o una foria, ¿no? Lo que acabas de... Ya eso vamos a, cuando hablamos del test como tal, ¿no? Rápido, no sé si está en este diapositiva. Aquí está. Endoforia, endotropia. Ya, algo rapidito nomás. Algo rapidito, pero voy a hablar para hacer el test, ¿no? Por ejemplo, en una foria, al ocluir, o sea, el test en sí es ocluyes un ojo, ¿no? Ocluyes y observas qué pasa cuando desocluyes. Y cuando si tú desocluyes, por ejemplo, aquí ese ojito está alineado, regresa a su punto de fijación, quiere decir que no hay tropia, no hay desviación. Entonces, descarto tropia, ¿no? Me quedaría que sería una foria nada más. Pero si yo destapo ese ojito y lo veo así aún desviado, ¿no? Porque es inmediato la observación, entonces es una tropia. Y si al comienzo llegó con los ojos alineados, ¿ya? Así, ¿no? Alineados, ya, antes del test, entonces quiere decir que es una tropia intermitente, ¿no? Porque ya en el test se quedó que está desviado ahí. Entonces, más o menos, esa es una diferencia, cómo diferenciar, fue Carlos, creo, ¿no? Ya. Sí, pues eso me quedó claro. Sí. Ya, pero igual, esto lo voy a explicar cuando hablamos ya del cover and cover, cover alternante, que es el cover test, ¿no? Pero sí, hay una forma como diferenciarlo, ¿no? Entonces, vamos a hablar del cover test, ¿ya? Bien, entonces el cover test se divide en tres partes, ¿ya? El cover test se divide en tres partes, ¿no? Uno que es el cover alternante, tenemos acá, ¿ya? Ahora vamos a hablar, o en la próxima clase, si nos alcanza, cover and cover, ¿de acuerdo? El cover and cover, el cover test con prismas, pero no está en esta diapositiva, que es para medir la desviación, ¿ya? Son tres tipos de cover, pero para diagnosticar necesitamos solamente los dos, del cover alternante y el cover and cover. Entonces, empezamos. El objetivo es evaluar la presencia de una desviación ocular. Cuando hablamos de desviación ocular, nos estamos refiriendo a dos, ¿cierto? Ya sea la foria o la atropia. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a averiguar su dirección. Y cuando hablamos de dirección, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si es una exo, una endo, una hiper o una hipo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? Lateralidad. Cuando hablamos de lateralidad, quiere decir que si en atropias, en este caso, ¿no? Si es en un solo ojo o en ambos ojos, ¿de acuerdo? En cambio de la foria siempre va a ser binocular, ¿ah? Recuerden eso siempre. La foria es binocular, no existe foria derecha o foria izquierda, no existe. ¿Qué más? La frecuencia, ¿no? ¿Qué es la frecuencia en atropia? Si es que es constante o es por momento, ¿no? Intermitente, ¿ya? Y la magnitud. Eso lo vamos a hacer con cover con prisma. Eso más es práctico, ¿ya? Bien, entonces el objetivo del test, aquí están los requisitos, y aquí están los tipos, ¿no? Cover alternante. El cover alternante, ¿para qué me sirve? Para evaluar la dirección de la desviación. Ya hemos dicho la dirección son 4, ¿no? Hiper, hipo, exo y E. El cover and cover ya sirve para evaluar la presencia, lateralidad y constancia, ¿cierto? De la atropia, ¿cierto? O si es una foria, ¿no? Bien, entonces son tres tipos. El cover alternante con prisma evalúa la magnitud de la desviación, ¿no? O sea, cuánto la desviación tiene, si es foria o estropia. Una dioptría, dos dioptrías prismáticas, 4, 5, entonces esto ya se evalúa con prismas. Entonces, definición de foria y tropia, ya he dicho también, vamos a discutir un poco. Direcciones, aquí hay algo importante. Entonces, la exo, ¿qué es la exo? Teóricamente, una desviación del ojo en dirección temporal, ¿cierto? Eso nadie lo discute. ¿Qué es una endo? Teóricamente,
desviación del ojo en dirección nasal también, ¿no? Ya lo han mencionado también. La hiper, teóricamente, que es dirección del ojo en dirección superior, y la hipo, teóricamente dice, desviación del ojo en dirección inferior. ¿Listo? Entonces, pero al costado les he puesto también una definición práctica, y eso es cuando vamos a hacer el cover alternante, ¿ya? Bien. Entonces, el cover alternante es ocluyes un ojo al paciente y luego pasas al oclusor al otro ojo. ¿Ok? Entonces es así, ¿no? Vas y vienes. ¿Ya? Ocluyes un ojo, luego el otro ojo. Y a la hora que desocluyes, ustedes tienen que observar cómo es ese movimiento. ¿Sí? A la hora que se desocluye, hay que observar cómo es el movimiento. ¿Bien? Entonces, vamos a ver si es que es una exo, una endo, una hiper o una hipo. Lo que sucede aquí es que cuando uno ocluye el ojo, ¿ya? Cuando tú ocluyes un ojo, ese ojo como que se adormiza, se relaja, y si es que tiene el paciente alguna dirección de su desviación, si el ojo se dirige a donde corresponde. Si, por ejemplo, este paciente que usted está viendo acá al frente, yo estoy ocluyendo el izquierdo ahí, ¿no? Si tuviera una exoforia, ¿hacia dónde sería su ojito ahí? Al ocluir. Es su parte lateral. Ahí ocluye como está. ¿Hacia dónde sería? Hacia el lado lateral, muy bien. ¿Cierto? Hacia el lado lateral temporal, ¿cierto? ¿Todos bien? La exoforia, Sí, profe, lateral. teóricamente, Sí, ¿no? profe, Claro. lateral. Muy bien, ok. Y si yo retiro el oclusor, ¿qué va a pasar con ese ojo? ¿Va a haber un movimiento o no va a haber movimiento? Sí, va a tener Sí, que tener movimiento. ¿Hacia dónde va a ser ese movimiento? o sea, la zona nasal. Va a querer acomodar. A zona nasal. Claro, ¿no? Como estaba afuera, entonces ese ojito se percata que está en otra posición, ¿cierto? Y va a querer mirar lo que tú le indicas, porque cuando hacemos el cover test, el paciente mira un punto de fijación. Entonces ese ojito va a querer regresar, ¿no? Hacia el centro. Entonces el movimiento sería de afuera hacia adentro, ¿no? O de afuera hacia el centro, ¿cierto? En el caso de una exo. Si este paciente tuviera una endo, ¿ya? Una endo. Ocluido como está, ¿hacia dónde sería el ojito? Ocluido. ¿Hacia adentro? Muy bien, ¿no? Hacia adentro, ¿cierto? Hacia adentro. Y si yo retiro el oclusor, ¿qué va a pasar con ese ojo? Se va a mover de adentro hacia Hacia afuera, afuera. hacia el centro, hacia afuera, ¿no? Para que se centre otra vez, ¿cierto o no? Es así como funciona el cover alternante. En base al movimiento, ¿ya? En base al movimiento, yo voy a ver de dónde a dónde es eso. Vamos a hacer un video, ¿no? A ver, por ejemplo, aquí hay, ¿no? Cover test. Ya bueno, aquí por ejemplo empieza. Ya, aquí. Acá, sí se ve, ¿no? Sí, Lo voy se a poner mueve, pantalla profe. completa. Sí, profesor. Se mueve el ojo. Ya. Bueno, acá ya la está midiendo, pero antes de medir nomás, vamos a hacer. Ahí está. Ok, mira, ahí los ojos están alineados. Al ocluir, y al desocluir, el ojito se mueve de afuera hacia el centro, ¿no? Sí. Miren. ¿Eso qué sería? ¿Una endo o una exo? Una exo. Exo.
una exo, ¿cierto? Porque el ojito al ocluir se fue durmió y se fue hacia el lado lateral. Y cuando yo desocluyo, recién ahí se centra otra vez, ¿cierto? Ujú. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una exo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en la práctica, ya a veces uno se confunde, ¿no? Con lo teórico, ya la posición cambia ahí un poco. Ya, entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Ya la próxima clase ya la voy a enseñar más.